Bom, queria agradecer a todos os professores e professoras aqui presentes, agradecer às escolas que aceitaram o nosso convite para virem em grupo e um agradecimento especial à Teca e à equipe do Acaia e ao SEDAC por terem, de alguma forma, deslocado a nossa experiência local aqui numa experiência conjunta que tem acontecido de 13 instituições buscarem uma aproximação no desejo de formar, de investigar, fazer trilhas de investigação didática a partir do chão da escola. Então, queria começar com esse agradecimento especial. Agradecer também ao Colégio Santa Cruz, falando aqui como diretora pedagógica, que tão bem se movimentou para receber a professora Adélia aqui hoje. E já explico por quê. Há um ano, nós temos, num pequeno grupo, estudado a possibilidade de organizarmos aqui no colégio um núcleo de investigação didática. E esse exercício tem acontecido, a princípio, num trio bastante significativo, que somos eu, Bia Gouveia e Kelly, em parceria com o Fundamental 1, com a Milu, com a Ana Cláudia, com a Camila e com 6 professoras do Fundamental 1, terceiros, quartos e quintos anos, buscando, então, estudar juntas, trabalhar e entender como é que a gente pode olhar para a nossa prática com um olhar investigativo, construir perguntas comuns e trilharmos um caminho que, ao mesmo tempo que aprende como se faz, a gente aprende. Eu depois posso explicar isso melhor sobre como ser escola para cada um de vocês. E é desse movimento que nasce a noite de hoje. Nós já recebemos aqui, há menos de 15 dias, para uma homenagem muito bonita, a professora Mirta Castedo, a professora Giovana Zen e a professora Mônica Alvarado. Organizamos em parceria com Reescritas uma homenagem. Este ano, cada vez que professores alfabetizadores se reunirem, não só neste ano, mas por muitos anos, nós temos que lembrar e honrar a presença importante da professora Emília Ferreiro e também da professora Ana Teberoski, como professoras que nos convidaram a um movimento que até hoje está presente aqui nessa noite. Então, reitero a nossa homenagem à professora Emília nesse momento. E nada mais especial do que podermos, há algum tempo, em parceria com Vera, com ECOA, com a Acaia, com o SEDAC, a notícia é: Adélia vem em outubro. Quando essa notícia aparece para a nossa turma, a gente já começa a se movimentar. Adélia vem em outubro. E o que eu estava explicando para vocês é que, da beleza desse preparo e desse encontro, inclusive para receber a Adélia aqui hoje, a Kelly organizou 2 encontros preparatórios com um grupo de educadores do Santa, para a gente ler um pouco e se preparar para hoje. Então, é muito bonito e muito simbólico esse encontro, que reúne escolas e instituições de outros lugares, mas que também reúne esses colegas professores e educadores na nossa 3ª aula, com este privilégio que é poder ter a Adélia aqui. Então, o meu papel é dizer que vocês se sintam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui nessa noite. A gente precisa de uma rede grande e diversa, sim, para poder ir enfrentando os desafios de se fazer uma escola que garanta o direito de aprendizagem cada vez mais e melhor para todos os alunos e alunas, mas também é um privilégio poder passar a palavra dessa mesa para a Kelly, que é a nossa professora de História do ensino médio,
mestre e doutora, e que tem me provocado a ler, porque ela, em menos tempo, já leu mais sobre as didáticas específicas do que eu. Então, eu fico correndo para que a idade me deixe um pouco na frente nisso, mas tem sido um privilégio nessa equipe de trabalho com o ensino fundamental, a presença da Kelly. Então, passo para ela a palavra e agradeço a presença de todos vocês. Boa noite. A Débora é muito generosa sempre. Então, obrigada. Eu acho que eu estou aqui mais como professora do que como estudiosa do tema, porque há muito pouco tempo que eu venho estudando esse tema, embora ele seja já uma paixão, e, em grande medida, essa paixão é justificada pela Adélia, que está aqui do meu lado, e eu comentei com a Débora que, quando ela disse que ela sabia quem eu era, sabia meu nome, eu fiquei muito emocionada, porque realmente tem sido quem eu mais leio, e é alguém que valoriza a prática docente, o chão da sala de aula, como poucas vezes eu tive a oportunidade de ver. Então, isso para a gente é uma grande emoção, e a emoção de estar aqui do seu lado hoje é isso. Então, muito obrigada por ter vindo e por estar aqui com a gente. A Adélia é professora consulta da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, investigadora do Instituto de Ciências da Educação dessa mesma universidade, professora de maestria em Escritura e Alfabetização da Universidade Nacional de La Plata, assessora da direção de primária da província de Buenos Aires, autora de diversas publicações em sua área de especialidade, que é a didática da leitura e escrita, e, mais importante para nós, assessora de diversos projetos de formação docente em leitura e escrita, na Argentina, mas também aqui no Brasil. Então, nosso muito obrigada, que a gente aprenda muito nessa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, Adélia. Eu só tenho uma palavra que eu esqueci. A Adélia perguntou, seremos um grupo interno? E eu falei, chamei alguns amigos. Así que tengo mucho gusto en conocer a los amigos de Débora, que tiene un repertorio amplio de amistades. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Débora, a Kelly y al Colegio Santa Cruz por la invitación. Les voy a contar cómo vamos a tratar de organizar esto. ¿Se oye bien? Porque la conferencia me resultó un poco larga, cosa que es bastante habitual. Lamentablemente siempre tengo que acortar. En este caso acorté, pero además les propuse a mis compañeras de mesa que lo hagamos en 2 periodos. Entonces, en el primer periodo, que será más o menos de 40 minutos, yo voy a hablar porque las conferencias tienen el problema de poca interacción y luego tendremos una sesión de preguntas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran, pero esto lo digo para que, si es posible, si les parece, anoten a medida que yo hablo aquello que les parezca y que quieran preguntar. Y luego vamos a hacer otro periodo más o menos de ese mismo tiempo y tendremos una sesión final de preguntas. ¿Ok? Bueno, está proyectado el título, ¿no? Bueno, ese es el título de la conferencia. Y quiero especificar que desde la perspectiva de las didácticas específicas, el conocimiento didáctico es producto de la investigación. Por lo tanto, no se confunde ni con la experiencia ni con la opinión, ni siquiera con la opinión de especialistas muy autorizados, ni tampoco con la simple derivación de consecuencias a partir de saberes elaborados por otras ramas del saber. Tampoco se confunde con la acción didáctica, es decir, con lo que hacemos los docentes cuando enseñamos. Como es producto de la investigación, necesitamos saber cuál es el objeto de estudio y cómo se investiga, es decir, cómo se produce el conocimiento didáctico.
Desde la perspectiva de las didácticas específicas, el objeto de estudio está constituido por las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje de cierto contenido, focalizando en el análisis de las interacciones que tienen lugar entre el docente y los alumnos acerca de él. Es decir, que a diferencia de la didáctica general, las didácticas en plural, es decir, la didáctica de la matemática, la didáctica de la lengua, de las ciencias sociales, la didáctica de las ciencias naturales, otorgan un lugar central a la singularidad del contenido que se está enseñando y aprendiendo, así como a la marca que ese contenido imprime en las interacciones, tanto entre el docente y los alumnos como entre los aprendices. La forma en que se enseña y se aprende está en estrecha relación con las características del contenido y del conocimiento propio de cada área del conocimiento. Digo esto porque en el sentido común, didáctica está identificado con metodología de enseñanza y nuestra concepción es absolutamente diferente de eso e involucra también al contenido porque además de tomar en cuenta el contenido, los conocimientos producidos por las diferentes ramas del saber que son objeto de enseñanza, hay que hacer una formulación didáctica del contenido y para dar un ejemplo un poco simple, una cosa es enseñar a multiplicar y otra cosa es enseñar ortografía. Y la forma en que se enseña no a multiplicar, sino qué es la multiplicación, está estrechamente relacionada con el sentido de la multiplicación como contenido y lo mismo sucede en el caso de la ortografía. A diferencia de las posturas que restringen lo didáctico a la teorización acerca de la enseñanza, es otra interpretación, didáctica igual teoría de la enseñanza, las didácticas específicas asumen una posición epistemológica constructivista y por lo tanto entienden que el aprendizaje no es fiel reflejo de la enseñanza, lo que obliga a estudiar las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje. Por último, el conocimiento didáctico no se confunde con la acción didáctica, porque esta última forma parte del objeto de investigación. Voy a tomar la definición de Gérard Saint-Sevy, un didacta de la matemática que ha hecho aportes importantes para las otras didácticas, por supuesto reformuladas en función de su objeto de estudio particular. La acción didáctica se define como acción conjunta del docente y los alumnos. Es una actividad orgánicamente cooperativa. La acción del docente solo es inteligible si se considera la acción de los alumnos y viceversa. Las expresiones que puse en color violeta las puse para que se note que esta conceptualización de la acción didáctica está hecha desde la perspectiva del investigador, de aquel que está estudiando en qué consiste la acción didáctica en un caso específico. Enseñar significa que alguien aprenda, aunque sabemos que alguien puede enseñar y que nadie aprenda. Y también sabemos que se puede aprender sin que nadie enseñe. Pero lo que estudia la didáctica es esa relación. Y se entiende que se enseña cuando la gente aprende. Las acciones didácticas se conciben como transacciones, trans en el sentido de que toda acción didáctica del docente o del alumno debe incitar a quien la describe a buscar su complemento. Los saberes que son contenidos de la relación constituyen entonces objetos transaccionales y hay que preguntarse qué hace cada uno con esos saberes, qué hace el profesor y qué hace cada uno de los alumnos.
Describir la acción didáctica es entonces estudiar cómo el contenido de la interacción se va coelaborando entre docentes y alumnos. Cómo van elaborando un sistema común de significaciones en el cual encuentran sentido las transacciones didácticas. El estudio de la acción didáctica se centra en el análisis de las clases. Y para interpretar las clases, además de analizarlas, es necesario también comprender cómo conceptualizan los docentes los contenidos y cómo conciben la enseñanza y el aprendizaje de esos contenidos, así como acceder a los procesos de planificación que realizan e interrogarse acerca de las razones e intencionalidades de la acción de los docentes y también de los alumnos. La didáctica de la lectura y la escritura, para tomar nuestro caso, es una ciencia humana. Y la descripción y el análisis de la acción humana suponen considerar el sentido de su acción para los actores. Bueno, analizado el objeto de estudio de las didácticas específicas, paso a la metodología de investigación, no de enseñanza, ¿sí? Es decir, cómo se produce el conocimiento didáctico. En primer lugar, quiero distinguir que en las didácticas específicas hay dos grandes tipos de investigación. Una es el análisis didáctico de la enseñanza usual, que se considera una indagación naturalista, entre comillas, porque nada de natural hay en esto. Y la otra es el diseño de proyectos de enseñanza y el estudio riguroso de su desarrollo en el aula. La diferencia es que en el primer tipo, los investigadores no intervienen para nada en la enseñanza. Van a un lugar donde coordinaron, por supuesto, con los enseñantes, a estudiar cómo se produce la enseñanza en ese lugar, sin intervenir para nada en el proyecto de enseñanza. En tanto que en el otro tipo de investigación, que es el que desarrollamos con más frecuencia y al que me voy a referir en particular, se comparte con los docentes el diseño de proyectos de enseñanza y se estudia su funcionamiento en el aula. Para caracterizar la investigación didáctica, es importante decir que es, por supuesto, una investigación cualitativa que asume la modalidad de estudios de caso, entendiendo por caso cada trabajo de campo realizado con un profesor y un grupo de niños en una institución escolar sobre un proyecto de enseñanza específico. Paso a la metodología de investigación en el estudio de proyectos de enseñanza. Hay esos 4 grandes momentos de la investigación. En realidad, entre trabajo de campo y análisis de los datos, no se podría decir que son 2 momentos, porque el análisis de los datos empieza al mismo tiempo que el trabajo de campo, pero se continúa durante mucho más tiempo. Ahora detallo cada uno de ellos. En cuanto a los análisis preliminares, a veces se hacen unos, a veces otros, depende del caso. Uno es el análisis de los contenidos, en el sentido de que hay que tener claramente definidos cuáles son los contenidos de estudio. Por ejemplo, un proceso histórico, si lo que se está estudiando está dentro del campo de la historia. También hay que hacer en algunos casos, cuando no se dispone de ello por investigación psicogenética, por ejemplo, de las concepciones e interpretaciones de los alumnos. También un análisis de cómo son enseñados esos contenidos usualmente, si es que uno no lo sabe ya por investigaciones anteriores o por una nutrida experiencia de enseñanza en el área. Y finalmente, y esto siempre hay que saberlo, un estudio del campo de condiciones donde se va a situar la realización didáctica efectiva.
¿Eso qué quiere decir? Uno puede estudiar un contexto didáctico en un lugar donde la concepción de enseñanza y aprendizaje es muy próxima a la del equipo de investigación. Pero puede suceder que uno estudie también en un contexto didáctico mucho más lejano al que sustenta el proyecto de enseñanza elaborado desde la investigación. Y eso, en qué contexto se va a insertar el trabajo de campo, es fundamental para entender lo que sucede. Cuando la investigación es colaborativa, que es el tipo de investigación que nosotros estamos haciendo hace unos 10 años aproximadamente, colaborativa con los docentes, es innecesario hacer este análisis preliminar porque son los maestros los que aportan esta descripción. En cuanto al diseño del proyecto de enseñanza, se basa en hipótesis de trabajo que vinculan la caracterización del contenido a enseñar con las conceptualizaciones o conocimientos que los chicos podrán poner en juego al interactuar con él. E incluye para cada situación didáctica la anticipación de cómo se va a organizar la clase, de las posibles respuestas de los alumnos, de las interacciones entre ellos que es importante favorecer acerca del contenido en cuestión y también una anticipación de las posibles intervenciones del docente. En cuanto al trabajo de campo, la metodología fundamental es la realización en clase de esos proyectos de enseñanza que se han diseñado. Se utilizan las entrevistas como metodología auxiliar, por ejemplo, para interpretar mejor las intenciones de enseñanza del profesor. Se hacen entrevistas con los profesores, o puede ser que antes de desarrollar un proceso de investigación en el aula, sea necesario contar con algunos elementos. Por ejemplo, en nuestra investigación sobre leer y escribir en historia, de la cual voy a hablar luego, es muy habitual que nosotros hagamos entrevistas previas con chicos de los mismos grados, que cursan el mismo grado, el mismo año escolar en el que vamos a desarrollar el trabajo de campo, pero no pertenecen a los grupos en donde vamos a desarrollarlo, para poner a prueba los textos, para saber los textos que hemos seleccionado, si es viable o no trabajar con ellos, con los chicos, y en el caso de que sea viable, qué problemas de interpretación puede haber, es para poder prever cuáles son los aspectos que va a haber que discutir más. Bueno, por otro lado, las fuentes fundamentales de datos son la observación y registro, en primer lugar de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, y en segundo lugar de las instancias de planificación con los docentes y de las discusiones después de la realización. Y por supuesto el análisis de las producciones de los alumnos en el curso de ese proyecto de clase, de enseñanza. Los análisis de los datos son muchos y diversos, y por eso llevan tanto tiempo. Por un lado, elaboramos categorías relativas a la diversidad de respuestas producidas por los alumnos en cada situación y sus progresos a lo largo de la secuencia. También acerca de las interacciones entre los alumnos, acerca de los contenidos y su mayor o menor productividad para el aprendizaje. Las intervenciones del docente, las razones que las explican, las conceptualizaciones del contenido y del aprendizaje de esos contenidos que expresan y los efectos que ocasionan en las interacciones en clase. También comparamos los resultados obtenidos en diferentes realizaciones de una misma secuencia o de una misma situación y buscamos explicaciones de las semejanzas y diferencias que encontramos.
y siempre analizamos la distancia entre lo que se anticipó y lo que efectivamente sucede, porque siempre hay distancia entre lo uno y lo otro, e intentamos explicarla. Elaboramos conclusiones que siempre son provisorias y formulamos interrogantes o problemas que ese estudio contribuye a plantear. Y muchas veces, en función de los análisis que hemos realizado, reformulamos la secuencia didáctica tomando en cuenta esos resultados. Bueno, voy a pasar ahora, perdón, ya que no me acordaba que ahí terminaba esto. Muchas veces se entiende que el conocimiento didáctico que se produce es con esta secuencia pasa tal cosa. ¿Sí? Si usted hace tal proyecto de enseñanza va a obtener tales resultados. Bueno, eso también puede pasar en el sentido de que uno puede advertir, hay tales riesgos, pero esos no son los conocimientos didácticos fundamentales que producimos. Lo que voy a intentar a continuación es, tomando un ejemplo de nuestra investigación, tratar de mostrarles cuál es el tipo de conocimiento didáctico que producimos. Entonces, para eso voy a tomar producciones de la investigación que realizamos en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires a lo largo de sucesivos proyectos acreditados por el Sistema de Ciencia y Técnica de la universidad. Lo codirigimos Beatriz y yo, y esos son los integrantes actuales, porque ha habido muchos hace 23 años que no soportan, pero otros son más nuevitos. Bueno, nuestra línea de investigaciones se centró durante muchos años en el estudio de la lectura y la escritura como objetos de enseñanza y como herramientas de aprendizaje en ciencias sociales y en ciencias naturales, y la concebíamos como una investigación interdidácticas por la confluencia de saberes originados en didáctica de la lectura y la escritura y de las didácticas de las dos áreas del conocimiento en cuestión. Desde 2012 se desarrolla como investigación colaborativa con docentes. El proyecto actual se enmarca en didáctica de la historia, pone en primer plano el análisis de fuentes y el estudio de las prácticas de escritura en el aula. En este caso, de la escritura para aprender sobre las resistencias de los pueblos originarios a la conquista española. Ese es nuestro tema actual del proyecto de enseñanza. Para darles un ejemplo de producción de conocimiento didáctico, decidí tomar la escritura en el marco de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos históricos. Y elegí compartir el análisis de clases de escritura por dos razones. En primer lugar, porque es una de las prioridades de nuestro trabajo actual, la otra es el análisis del trabajo con fuentes, y porque aportar y difundir conocimiento acerca de la escritura nos parece indispensable, ya que está mucho más presente en la escuela como base para la evaluación que como objeto de enseñanza. Y por lo tanto cumple un papel muy fuerte en la discriminación escolar. Los interrogantes de la investigación a los que me voy a referir hoy son: ¿qué condiciones didácticas promueven que la escritura cumpla su función como herramienta de profundización del conocimiento? ¿Cuáles son las intervenciones del docente en el curso de la escritura que favorecen el aprendizaje de los contenidos que se apunta a enseñar? Y finalmente, ¿escribir para aprender historia contribuye a aprender a escribir? Aclaro que nosotros entendemos que la escritura es una herramienta de profundización del aprendizaje porque desde hace muchos años la investigación en psicología cognitiva mostró que para quienes producen textos con frecuencia,
escribir no es decir el conocimiento, no es volcar en el papel lo que ya se sabe. La escritura transforma el conocimiento porque contribuye a reorganizar lo que ya se sabe, porque obliga a verificar aquello que genera dudas, a establecer nuevas relaciones. Y Jean Goudy, desde su perspectiva antropológica, ha definido a la escritura como una tecnología del intelecto, como un proceso de rumiación constructiva. A mí esa expresión me parece maravillosamente representativa de lo que es la escritura, un proceso que lleva a producir nuevos conocimientos. ¿Qué condiciones didácticas promueven que la escritura cumpla su función como herramienta de profundización de conocimientos? El recorrido de la investigación ha permitido, por una parte, encontrar indicadores claros de la potencialidad epistémica de la escritura, pero también corroborar que no hay una relación automática ni necesaria entre la escritura y la posibilidad de reflexionar sobre el conocimiento. Para que la escritura se constituya efectivamente en una herramienta productiva para avanzar en su elaboración, en la elaboración del conocimiento, es necesario generar ciertas condiciones didácticas. ¿Cuáles son esas condiciones que favorecen el avance del conocimiento de los contenidos? Plantear la situación de producción textual una vez que los estudiantes hayan trabajado los contenidos en el marco de prácticas compartidas de lectura y discusión, de tal modo que puedan apelar a lo que ya saben mientras escriben. Estas son conclusiones a las que hemos llegado en varios proyectos de enseñanza, al analizar el desarrollo de varios proyectos de enseñanza relativos a diferentes contenidos históricos, ¿sí? Promover situaciones de coproducción grupal cuya duración sea suficiente para reelaborar los contenidos y durante las cuales los alumnos estén autorizados a plantearse y discutir nuevos problemas y a releer los textos para buscar respuestas o para establecer relaciones. Co-construir la consigna con los alumnos y propiciar que los alumnos asuman la escritura desde una perspectiva personal, que se constituyan como autores de los textos. La co-construcción de las consignas, abiertas o globales, contribuyen a asumir la autoría. La escritura colaborativa entre los alumnos, que se agrupan por parejas o a lo sumo por tríos, es relevante no solo para el aprendizaje, sino también para la investigación. Para el aprendizaje porque obliga a los integrantes de cada grupo a ponerse de acuerdo en qué se va a escribir, lo que muchas veces lleva a discutir diferentes interpretaciones acerca de los contenidos, así como la forma en que se plasmarán en el papel. Para la investigación, porque hace posible documentar las interacciones entre los escritores, lo que permite acceder al proceso de producción e interpretar los textos que producen a la luz de lo que discuten mientras escriben. Es lo que vos contaste que hiciste. Eso es algo entre Kelly y yo. Bueno, la importancia de ir construyendo la consigna en colaboración con los alumnos en función de las preguntas que ellos hacen o de las dificultades que enfrentan, se hizo observable desde el primer trabajo de campo en el que estudiamos la escritura, en el marco de un proyecto de enseñanza sobre la catástrofe demográfica de la población aborigen a partir de la conquista de América. Aunque en un comienzo los observadores del equipo de investigación experimentaron cierto desconcierto ante la demora de los docentes
en dar una consigna clara y la consulta continua que hacían con los alumnos, ¿lo cambiaste? Nos dimos cuenta de que la co-construcción de la consigna supone una diferencia esencial con la enseñanza usual. Es el docente quien hace el esfuerzo de comprender las interpretaciones de sus alumnos. Esa es una de las virtudes. Y por otro lado, favorece la autonomía y permite atender a la diversidad de la clase. El posicionamiento de los chicos se hizo evidente, por ejemplo, en nuestro primer trabajo de campo sobre la catástrofe demográfica, en la diversidad de los títulos que pusieron a sus producciones. Ahí están los diferentes títulos. Y asimismo, el contenido de los textos producidos pone en evidencia que los chicos interpretan la consigna acordada de diferentes maneras, seguramente vinculadas con lo que han comprendido hasta ese momento del tema estudiado. Algunos alumnos enfocan la escritura en función del interrogante central que estructura la secuencia. El interrogante central era ¿por qué disminuyó de manera tan brusca la población aborigen en la época de la conquista? Otros alumnos escriben sobre aspectos pertinentes del tema, pero sin tomar como eje la explicación de la disminución de la población aborigen. Y otros, los menos, pero están, tienden a reproducir partes de los textos trabajados y solo logran emprender una producción propia cuando la situación de escritura está ya muy avanzada. Esto es típico, siempre obtenemos respuestas diversas. La homogeneidad en las clases no existe, como no existe entre los seres humanos tampoco. Ahora bien, ¿cuáles son las intervenciones del docente en el curso de la escritura que favorecen el aprendizaje de los contenidos que se apunta a enseñar? Quiero decir que hasta aquí hablé de un tipo de conocimientos que es en qué condiciones la escritura favorece efectivamente el aprendizaje de contenidos históricos. Ahora hablo de otro conocimiento producido que tiene que ver con las intervenciones del docente en el curso de la escritura que favorecen el aprendizaje de esos contenidos. Encontramos en ese mismo primer trabajo de campo del cual les hablaba en relación con la co-construcción de la consigna, dos dimensiones entrelazadas de la intervención docente. La relación que se establece o no entre forma y contenido en la intervención que hace el docente en relación con la escritura y el tipo de comunicación que se entabla entre docentes y alumnos durante la revisión, caracterizada por la mayor o menor sintonía entre lo que piensan unos y otros. La primera dimensión se hizo observable cuando encontramos en los registros de clase intervenciones que se centraban únicamente en la forma y se apartaban del contenido que los alumnos se proponían plasmar en el texto, tal como sucedió en la situación que voy a describir a continuación. Mientras revisa con las autoras el texto producido en la clase anterior, la maestra detecta la repetición de una palabra e intenta que la sustituyan por otra. Ese es el texto sobre el cual se está discutiendo. Las nenas con las que está revisando el texto son Antonella y Lili. Las chicas habían escrito, les leo el comienzo del último párrafo, para eso los pusieron a trabajar a los aborígenes y les hacían pagar tributos a los españoles.
Como no podían pagarles, tenían que ser esclavos. Cuando la maestra les hace notar que se repite pagar y les pregunta cómo podrían solucionarlo, después de dudar un poco, una de las alumnas propone recompensar y la docente valida la propuesta. Sin embargo, esa sustitución no resulta satisfactoria para ninguna de las interlocutoras. La profesora duda desde el principio. Ella dice, como no podían recompensar, claro, recompensar, o sí, podría ser. Y enseguida introduce una idea ausente en la producción que se estaba revisando. Les pregunta, ¿y por qué les hacían pagar tributo? ¿Qué les daban a cambio los españoles? A los aborígenes, ¿no? Las chicas, muy asombradas, preguntan, ¿a los aborígenes? Los españoles los esclavizaban, los obligaban a trabajar, los castigaban. Todas las respuestas que le dan a la maestra indican que desde el punto de vista de ellas, las acciones de los españoles no merecían ninguna recompensa a cambio de lo que estaban haciendo. La maestra, seguramente tironeada por el deseo de evitar la repetición de un término, que en este caso no es nada fácil de sustituir, produce una fuerte modificación en el sentido del contenido que había enseñado hasta ese momento. Al preguntar qué les daban a cambio los españoles, la relación entre conquistadores y conquistados, que hasta entonces había sido interpretada como una relación de dominación, pasa a considerarse desde una lógica de intercambios que podría respaldar que se utilice ahí la palabra recompensar. Las alumnas continúan dudando, pero la maestra encuentra una solución de compromiso que parece convencerlas porque sitúa la idea de recompensa en el punto de vista de los españoles y la plantea como discutible. Ella les dice, ¿qué más decían los españoles? Ellos pensaban que les daban a cambio. Se puede discutir eso, pero los españoles pensaban que tenían que pagarles un tributo. Los evangelizaban, les enseñaban el idioma español. Obedientemente, las alumnas sustituyen pagar por recompensar, pero no registran en el texto que se trata del punto de vista de los españoles. Sin embargo, ellas no aceptan la sustitución. Cuando revisan su producción, siguen leyendo pagar donde estaba escrito recompensar. ¿Qué sucede cuando las intervenciones del docente articulan forma y contenido? Antes de pasar a eso, quiero mostrarles la versión final del texto que puse en violetita. Bueno, no podía recompensarlos. ¿Lo ubican? Ahora voy a hablar de las otras sustituciones. Otros dos momentos de la interacción de la maestra con las mismas alumnas contribuyen a elaborar una respuesta para este interrogante. En el primer párrafo del texto, las chicas habían escrito, antes de que lleguen los europeos, según las estimaciones, había mucha cantidad de gente. Después de la llegada, aparte de traer muchas enfermedades como la fiebre amarilla, el sarampión, paperas, viruela, sífilis y tifus, no se sabe qué pasa aparte de eso, ¿sí? Al leerlo con ellas, la maestra les plantea, relee eso, ¿no? Y les dice, bueno, después de la llegada, aparte de traer muchas enfermedades, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la población? Las alumnas responden, bajó, fue cayendo, la población disminuyó. Están de acuerdo en agregarlo al final del párrafo original, de hecho, escribieron, la población fue decayendo en cantidad. En este caso, la maestra detectó una idea incompleta y abrió el diálogo para abordar ese problema. Su pregunta se refiere al contenido.
pero la corrección involucra tanto una cuestión de forma, porque falta una parte fundamental de la oración, como una cuestión de contenido. No se menciona la disminución de la población que resulta de las causas antes enunciadas. La maestra intenta que las chicas expliciten la relación entre las enfermedades y la disminución de la población, y lo hace tratando de que completen la idea, y ellas captan inmediatamente el señalamiento y resuelven el problema. Último ejemplo de esta cuestión. En otro momento de la clase, al releer todo el texto, la maestra hace una intervención relacionada con el final. Relee el último párrafo: las durísimas condiciones de vida y trabajo contribuyeron al debilitamiento físico, etcétera, el último párrafo, y les pregunta, no sé si quieren agregar algo más para darle un cierre. No está la última oración marcada en violeta todavía, ¿sí? Si bien en este caso la sugerencia de la maestra parece centrada en una cuestión de forma, los textos bien entendidos tienen que tener un cierre. Como en general los textos se cierran con una conclusión y la conclusión está estrechamente vinculada con el sentido que se quiere comunicar, está claro que se trata de una intervención que articula forma y contenido. Las chicas permanecen en silencio. La docente relee el último párrafo y vuelve a preguntar. Ahora ustedes, el eje era cómo disminuía la población. ¿Qué tendrían que poner para cerrar? ¿Que estas qué son? ¿Todas las? Intervención típica de docente, ¿no? Uno dice la mitad de la frase para que el otro la complete. Todas las, y las chicas dicen, las palabras. La maestra especifica las palabras, los fundamentos, las causas, como si fueran sinónimos, ¿no? Pero no son. La conversación continúa y las chicas comprenden que la maestra quiere que agreguen algo al final del texto, pero no saben qué. Y escriben, estas son las palabras, pero le vuelven a consultar a la docente, quien solo agrega un nuevo sinónimo. Las palabras o el fundamento, los motivos, las causas, y entonces las chicas sustituyen palabras, la palabra palabras, por motivos, tal como versa la última oración. Se logró así que el texto tenga un cierre. Las chicas agregaron esa frase, pero no se logró que las alumnas progresen en la comprensión del contenido. Al escribir el cierre necesitan consultar con la maestra casi palabra por palabra. De este modo abandonan la posición de autoras que habían sostenido durante todo el proceso de escritura para supeditarse al pedido de su maestra. Se trata de un malentendido. Desde el punto de vista de la docente estaba claro que el cierre debía aludir al tema central que se estaba trabajando, las causas de la disminución de la población aborigen. Además, ella supone que este también es el tema central del texto que están revisando, ya que la producción de estas alumnas incluye muchos de los contenidos trabajados en clase. Sin embargo, el desconcierto de las autoras es comprensible. El tema que ellas habían desarrollado en su texto responde al título La vida americana al llegar los europeos, más que a la pregunta formulada por la maestra centrada en las razones de la catástrofe demográfica. En lo que ellas escriben no hay marcas de causalidad, a diferencia de lo que ocurre en los textos de algunos otros de los alumnos. Parecieran más centradas en contar lo que pasó en América cuando llegaron los conquistadores que en desarrollar un texto explicativo sobre la disminución de la población. Por otra parte, seguramente porque tiene que ayudar a otros grupos, la docente se limita a sugerir términos, causas, fundamentos, sin establecer claras relaciones con las ideas que esos términos expresan, ni con las ideas que las alumnas habían expresado en su texto para ayudarlas a entender a qué apunta su intervención.
Es posible que si ella las hubiera ayudado a evocar los intercambios sostenidos en las clases anteriores sobre las razones de la catástrofe demográfica, se hubiera podido sintonizar mejor con lo que estaban pensando. Pero no es fácil tomar conciencia en el fragor de la clase de la distancia entre el contenido enseñado y el contenido aprendido. Los resultados de este primer trabajo de campo sobre la catástrofe demográfica nos llevaron a pensar que las intervenciones más productivas para el aprendizaje son aquellas que entrelazan la articulación forma-contenido y la sintonía en la comunicación entre docente y alumnos. En tanto que las intervenciones centradas en la forma que no consideran el contenido corren el riesgo de apartarse del sentido de lo que se está enseñando y aprendiendo. Me falta un poquitito y cortamos. Ok. Sí, gracias. Yo pedí que me avisaran. Quiero contarles muy brevemente algo que sucedió en el segundo trabajo de campo que hicimos también con un proyecto de enseñanza sobre la catástrofe demográfica, en donde verificamos las mismas condiciones a las que me refería al principio para que la escritura favorezca el aprendizaje de los contenidos históricos. Pero además de corroborar todo esto que dije hasta ahora, apareció una cuestión de la que no nos habíamos dado cuenta o que no había tenido lugar en el trabajo de campo anterior. Y es que, en este caso, en las dos clases que se dedicaron a la escritura, el maestro se llevó las versiones que los chicos habían escrito a su casa y se las entregó en la segunda clase con observaciones escritas al final. Les muestro solo un ejemplo. Se ven en rojo, ¿no? Son las observaciones del profesor. Este es un texto muy bueno, uno de los pocos que refleja las diferentes explicaciones. Yo también marqué en violeta aquí las marcas del conocimiento histórico, ¿no? Algunos historiadores piensan que tal otra, otros historiadores piensan tal otra cosa, todos están de acuerdo en tal. Bueno, cuando reciben su producción con las anotaciones del docente, las autoras de este texto, que habían trabajado autónoma e intensamente hasta ese momento, se transforman repentinamente en alumnas dependientes que consultan con el docente cada idea que agregan. Es como si la producción dejara de pertenecerles, es como si renunciaran a la autoría. Y esto sucedió con varias duplas, tanto en el curso de las clases, después de que el maestro se acercara al grupo mientras los chicos estaban escribiendo, como en la clase siguiente cuando recibieron el texto con observaciones. Felizmente, solo algunos chicos, algunos grupitos reaccionaron de este modo, otros continuaron su producción y fueron incorporando las sugerencias del docente cuando lo consideraban oportuno los chicos. Al reanalizar los registros de clase y las notas en los textos de sus alumnos, intentando entender por qué había estos dos diferentes efectos, siempre pongo efectos entre aspas, ¿sí? Porque no sabemos bien de qué es efecto, pero da la impresión de que hay una relación entre esas ciertas intervenciones del profesor y lo que pasa con los alumnos. Encontramos que el profesor interviene alternativamente en diferentes circunstancias, interviene de dos maneras claramente diferenciables. En algunos casos puede adentrarse en la producción de sus alumnos y en lo que ellos están pensando.
en tanto que en otros casos sus intervenciones están mucho más orientadas hacia la inclusión de los contenidos que espera ver plasmados en los textos. Es una tensión legítima entre la perspectiva de los chicos como autores y la responsabilidad de enseñar ciertos contenidos. En síntesis, en relación con las intervenciones en la escritura, la comparación de diferentes situaciones desarrolladas por un mismo maestro o por diferentes maestros nos ha llevado a concluir que las intervenciones que favorecen decisivamente el avance de la producción escrita y el aprendizaje de los contenidos son aquellas que se hacen desde el interior de lo que los alumnos están escribiendo y pensando. Las intervenciones que se hacen desde fuera para lograr, por ejemplo, que ciertos contenidos enseñados estén presentes en la producción, pero sin relacionar ese pedido con lo que los niños están discutiendo, suelen llevar a los alumnos a centrarse en responder a la demanda del profesor y abandonar la autoría. Asimismo, nuestros resultados muestran que cuando en un grupo hay 12 o 15 parejas de niños, es difícil, por no decir imposible, para un docente adentrarse en todos los textos y entablar un verdadero diálogo con los autores. Para intervenir desde dentro de las producciones parece imprescindible contar con la colaboración de otro docente cuando se está escribiendo para aprender historia. ¿Cuántos minutos me pasé? Como 5. Muy bien, tienen ustedes la palabra. Sandra já está aqui? Hã? Agora sim. As perguntas podem ser feitas via QR Code, que está aqui agora. A gente vai receber e agrupar algumas ou não, dependendo da quantidade, e encaminhamos para a Adélia. Então, a gente aguarda um pouquinho só para que isso aconteça. Puede ser un comentario, no es obligatorio que sea una pregunta o, no sé, una reflexión. Não, tudo bem. Só estou tentando fazer o negócio funcionar aqui. Que não é a coisa mais fácil do mundo. Quando ela funciona. Não, não é nem, a questão não é nem aqui nesse caso. Sandra. Deixa eu falar com a Sandra. Desculpa, licença, vou só me falar. Os professores especialistas estão aqui. Olha isso, professores de biologia, professores de geografia, professores de história, professores de matemática. Bom, para aquecer, então, acho que eu vou fazer uma pergunta, pode ser? A questão dela é que, assim, quando a gente estuda a partir de um trabalho de campo, será que é possível a gente estabelecer algumas regularidades que depois a gente consegue transpor para outras experiências que a gente vai desenvolver posteriormente? Ou seja, você fala, a didática específica, ela tem essa característica de ser muito voltada para o projeto que está sendo trabalhado. Mas existe essa busca ou a possibilidade da gente encontrar regularidades para que a gente possa depois, em outros momentos, A ver, nosotros, espero interpretar bien si no me corregís. Yo subrayé varias veces en relación con las condiciones para que la escritura cumpla su función epistémica y en relación con las intervenciones del profesor
que parecen favorecer el desarrollo de la misma producción y también el aprendizaje de los contenidos, que son conclusiones que fuimos elaborando a lo largo de diferentes trabajos de campo, porque siempre realizamos el proyecto de enseñanza o los proyectos de enseñanza sobre un contenido en diferentes grupos y también en diferentes trabajos. La pregunta es de ella. ¿Sigo? Y también en diferentes trabajos de campo sobre diferentes procesos históricos. Cuando corroboramos en varios trabajos de campo diferentes e incluso sobre contenidos diferentes, que sigue sucediendo, que esas condiciones favorecen el aprendizaje o que esas intervenciones favorecen el aprendizaje, pensamos que hay chances de que eso sea reproductible en otras situaciones. No podemos poner las manos en el fuego por eso, porque dependen las situaciones didácticas de un montón de condiciones que además en este caso pueden ser institucionales, del trabajo de los profesores, pero si se sigue dando en varios casos la misma conclusión, es probable que eso se pueda generalizar hasta cierto punto y con toda la provisoriedad que tiene todo conocimiento científico. Aqui tem algumas perguntas. A primeira seria: como se dá de fato a coautoria na consigna? É possível exemplificar? Si es posible que... Exemplificar, dar exemplos, para demonstrar como funciona a coautoria. No sé si se me va a ocurrir otro ejemplo que el que ya di y no tengo el registro de clase en el que esas cosas sucedieron. Pero, a ver, ¿qué les puedo decir? En un registro de clase de cualquiera de los profesores de estos trabajos de campo de lo que les hablé, la construcción de la consigna lleva 8, 9 o 10 páginas. ¿Por qué? Porque el maestro empieza diciendo, por ejemplo, vamos a escribir sobre lo que aprendimos acerca de la catástrofe demográfica y vamos a decir cuáles son las causas, ¿sí? Entonces los chicos dicen, ¿podría ser que tal cosa se considerara como causa? O alguien dice, yo no entendí tal cosa. ¿Qué digo? ¿Puedo hablar de que los aborígenes tenían, que las enfermedades se extendieron porque los aborígenes no tenían defensas biológicas contra los virus que trajeron los conquistadores? Entonces el profesor dice, lo estoy inventando a partir de lo que me acuerdo de los registros, ¿sí? Pero está ad hoc. Entonces el profesor dice, bueno, pero ¿se acuerdan de que eso era una de las explicaciones? Pero había otra explicación, porque esa que consideraba, ustedes dijeron que la causa era las defensas biológicas. ¿Se acuerdan que trabajamos otra explicación? Por ahí no se acuerda nadie. Si no se acuerda nadie, el docente puede tomar el texto en el cual se habló de la explicación social, según la cual el contagio masivo de las enfermedades se debió a la vulnerabilidad en que las condiciones laborales y sociales a las que estaban sometidos los pueblos originarios hacían que estuvieran muy débiles y se contagia. Entonces, leer un pedacito, etcétera. Y la situación sigue hasta que se llega a formular una consigna que todo el mundo sabe qué quiere decir. ¿Me expliqué? Porque el problema, ustedes saben que es muy usual escuchar, los chicos no entienden las consignas. ¿En Brasil también?
Odélia, qual que é a faixa etária dos alunos desse estudo especificamente? De estos que estoy diciendo. Sí. Estos dos proyectos, este proyecto de enseñanza lo pusimos en 4 grupos. Los 2 que yo te estoy contando son de 6º y 7º año de la escuela primaria, porque en la ciudad de Buenos Aires hay 7 años de escuela primaria. Es decir, los maestros no son profesores de historia, son maestros. Con respecto a los alumnos no entienden la consigna, es que ahí pasa algo con el contenido al que se refiere la consigna. No existe entiendo, no entiendo la consigna. El asunto es qué entiendo del contenido acerca del cual estoy dando la consigna. Entonces, co-construirla es seguir reflexionando sobre el contenido en función de las afirmaciones o preguntas que hacen los alumnos. ¿Había otra pregunta? Muitas. Eu vou tentar, eu acho que eu vou fazer algumas, Délia, que têm relação direta com o projeto apresentado e depois a gente vê outras que têm outras implicações, pode ser? Ok. Sim, no estoy diciendo que lo peor que puede pasar es que no les cuente la segunda parte de la conferencia. Sí, não, a gente, lo dejamos para el próximo então capítulo. A gente pode fazer agora as que têm relação com... Sí. Adelante. Nas produções textuais dos alunos, usualmente fazemos a intervenção que você mostrou ser inadequada, vindo de fora e só passando orientações sem considerar a autoria. Como respeitar a autoria? Acho que de alguma forma. Qué bueno que se hacen la pregunta. Yo lo festejo, lo celebro. Y en primer lugar, considerando, bueno, si llego a contarles, aunque sea el principio del trabajo de campo último que nosotros hicimos, puedo llegar a mostrarles cómo se hace para que poner a los chicos en posición de autores, o cómo se puede hacer. Eso es lo fundamental. Que ellos tengan claro que son ellos los que están dando su interpretación del contenido y que están escribiendo en su nombre propio, ¿sí? Y después, si uno se lleva a las producciones, yo no tengo la respuesta perfecta y de ninguna manera, no la voy a tener nunca por muchas razones, pero estoy diciendo lo que pienso frente a la pregunta. Muchas veces cuando uno se lleva una producción escrita, es mejor preguntar que indicar. Es mejor mejor en el sentido de plantearle un problema a los chicos. Preguntar sobre eso que ellos están diciendo ahí. ¿Sí? De todas maneras, no existe la forma perfecta de enseñar y puede ser que uno lo que haga no funcione en un momento y después intente otra cosa. Lo importante es tener presente el problema y hacerse la pregunta y volver a hacérsela cada vez. O desenho do projeto didático foi feito junto com os professores? As intervenções são combinadas previamente? Se sim, por que na entrevista questioná-los sobre a intencionalidade de suas intervenções? ¿Por qué la entrevista? Porque na entrevista questionar os professores sobre a intencionalidade das intervenções, se elas já foram previamente combinadas. Sí, estas investigaciones que mostré aquí no eran todavía colaborativas. Y yo les conté, son anteriores al 2012, que es el momento en que empezamos a hacer investigación colaborativa. De todas maneras, nosotros siempre tomamos en cuenta lo que los maestros decían en diferentes medidas y de diferentes maneras. En este último trabajo de campo donde descubrimos la importancia de que las intervenciones del docente se hicieran desde el interior de lo que los chicos pensaban y escribían, el maestro era había sido alumno nuestro en la cátedra y era estudiante de historia,
y tuvimos la posibilidad de interactuar muchísimo con él antes, aunque todavía no estaba concebida como una investigación colaborativa en el sentido de que desde el principio hasta el final participaran los maestros. A él no le hicimos una entrevista, tuvimos un montón de reuniones con él durante el trabajo de campo. Cuando se trata de investigación colaborativa, que la que les iba a contar lo es, no hace falta entrevistar a los maestros porque hacemos todo con ellos y las reuniones las tratamos de registrar, porque las sugerencias, las propuestas de los maestros son fundamentales para el proyecto de enseñanza, porque una de nuestras intenciones es trabajar en la investigación con proyectos de enseñanza que sean lo más viables que sea posible en la vida real de la escuela. Y entonces muchas veces los profesores hacen señalamientos que nos permiten ajustarnos más a la realidad. Y en esse caso no hacemos entrevistas, además, no hace falta. Está contestado? Sim, com certeza. Délia, um pouco diferente. Gostaria que a Délia falasse um pouquinho mais sobre o quanto de decisões políticas... ¿O cuándo? Vou passar para cá. De decisões políticas há nas didáticas. Uma decisão política. Sim. Quanto afetam? O quanto... Eu vou falar o resto, porque pode ser que ajude. Pergunto isso, pois a didática geralmente é reduzida à metodologia. Então, acho que a pergunta está no sentido de se estudar didática é também um ato político frente à redução da didática enquanto metodologia. ¿Es esa la pregunta? Será que eu acertei na minha interpretação? Es rara. Sim. A ver, nosotros, que es una decisión, se me cruzan varias cosas para contestar y no sé cuál responde la pregunta. Pero digamos, la decisión nuestra de hacer investigación en didáctica, lo cual saca completamente el problema de que sea o no sea la metodología, porque el tema es estudiar las relaciones entre enseñanza y aprendizaje de determinado contenido, tiene que ver con tomar en serio esa práctica social tan compleja que es la enseñanza. No considerar que enseñar es fácil, que cualquiera puede hacerlo, que cualquiera puede opinar sobre educación sin necesidad de saber nada de educación. Yo no sé aquí, pero en mi país, en este momento de campaña electoral, las cosas que se están escuchando sobre educación de parte de algunos de los candidatos son realmente, se me sale la palabra en francés, revoltantes, o sea, dan ganas de matarlos, son indignantes, ¿sí? O sea, cualquiera se siente autorizado para hablar de educación sin saber absolutamente nada. Entonces, en tomar en serio, tan en serio que es objeto de investigación la enseñanza, y pensar que es una práctica social tan compleja que requiere del aporte de conocimientos producidos en la investigación, sí, claro que es una decisión política. Pero además se me cruzó una frase de Flavia Terigi, que probablemente ustedes conocen. Ella siempre dice, la enseñanza es un acto político, no solo la investigación en didáctica. La enseñanza también es un acto político porque supone que trabajo en función de unos ciertos propósitos educativos y los propósitos educativos siempre están atravesados por visiones políticas. Se vamos continuar. Sí, sí. ¿Hay más preguntas? Sim, mas podemos... Y bueno, contestemos las preguntas y listo, y haremos un capítulo 2 en algún otro momento. Sim, para a gente vai ser um prazer, mas o que você acha melhor, Débora? Sim. Eu acho que nós temos que contar com a certeza de que a Adélia volta.
E também com o fato, enquanto a Adélia falava, eu fui vendo a gente fotografar os slides, anotar as fontes. Me parece que há uma complexidade muito presente na primeira parte da fala, e nós precisamos estudar isso. É claro que a segunda parte ilustraria a primeira, mas nós vamos continuar nas perguntas e manter o fórum aberto para a gente continuar estudando. Por otra parte, hay muchas publicaciones de la investigación que después les puedo pasar los links. Sí. Imagino que uma das condições didáticas oferecidas para a produção do texto seja a elaboração de um roteiro que indique os conteúdos do texto. Quando o professor intervém nesse planejamento do texto, a produção fica mais qualificada, qualifica a produção? Depende de la intervención. Yo creo que los chicos, yo no sé de qué nivel de la educación es la persona que hizo esa pregunta, pero en todo caso, yo creo que los chicos necesitan compartir la práctica de la escritura, lo cual incluye compartir la práctica de la planificación. Entonces, muchas veces nosotros planificamos los textos de manera compartida, pero la planificación es qué es lo que no puede faltar en este texto. O sea, no abarca todo lo que habría que decir en el texto, sino que en función de lo que nosotros estudiamos de esta cuestión y considerando que vamos a responder a esa pregunta o que vamos a desarrollar, vamos a argumentar en defensa de esta afirmación. ¿Qué es lo que no puede dejar de decir? Y entonces eso imprescindible queda escrito como común a todos, ¿sí? Cuando hace falta, en el caso de la catástrofe demográfica, de los ejemplos que yo les di, se había discutido tanto sobre varios textos que era obvio de qué había que hablar, porque eso venía de todo el trabajo considerado antes. Y por otro lado, como queríamos que los chicos escribieran desde su perspectiva personal, pareció innecesario que hubiera una planificación tan rigurosa. Sí existió en la misma co-construcción de la consigna, porque al co-construir la consigna, de alguna manera se iban barajando los diferentes aspectos que el texto tenía que contemplar sí o sí. Perdón, en otros casos, otra cosa que a veces hacemos es pedirles a los chicos que planifiquen por duplas cómo se va a desarrollar el texto y mientras los chicos están planificando, el profesor va acercándose a los diferentes grupos y pregunta o opina alguna cuestión o les recuerda alguna cosa que estudiaron que ellos no tienen presente en ese momento. Es otra manera de hacerlo. Para que los chicos planifiquen solos el texto, tienen que estar muy experimentados en la práctica de la escritura. Délia, como conseguimos equilibrar forma e conteúdo sem intervir na autoria de crianças menores, que estão aprendendo a produzir textos e precisam de intervenções tanto de forma quanto de conteúdo? No sé si entiendo la pregunta, porque ahí está separado, ayúdame Kelly porque probablemente la entendés mejor que yo, ahí está separado intervenciones tanto de forma como de contenido. Y lo que yo planteé como las intervenciones más productivas en cuanto a permitir que el texto se desarrolle y que los chicos aprendan sobre el contenido, son las que articulan las dos cosas, no las que las separan. Eso por un lado.
Por otro lado, cuando se escribe para aprender contenidos de un área del conocimiento que no es lengua portuguesa, la escritura está centrada en la construcción del contenido, en el aprendizaje del contenido, para decirlo con palabras que le escuché a Beatriz Eisenberg varios cientos de veces, el contenido manda, ¿sí? Todo depende del contenido. Cuando se escribe para aprender, y eso yo lo iba a plantear en la segunda parte de la conferencia, la revisión queda centrada en el aprendizaje, en los contenidos, en que esté claro el despliegue de los contenidos. Y hay una revisión que es más de forma independiente del contenido. Por ejemplo, las repeticiones innecesarias no afectan al contenido, son un problema de forma. Me explico de qué estoy hablando, ¿sí? Ese tipo de revisión no es necesario hacerla cuando uno está escribiendo para aprender. A veces salta a la vista, a veces los chicos igual son bastante sensibles a eso, pero la revisión que hacemos no está centrada en las cuestiones de forma. Entonces, si uno quiere que los chicos revisen desde el punto para que ese texto quede comunicable, o sea, cuando uno escribe para aprender, uno escribe para uno mismo, no escribe para otro. Si es una dupla, escribe para ellos dos y para el maestro, por supuesto, porque siempre se escribe para el maestro, ¿sí? La revisión de forma tiene sentido sobre todo cuando uno escribe para comunicar. Entonces, a veces un segundo paso de la escritura para aprender puede ser que se quiera comunicar eso que se ha producido. Entonces, ahí tiene sentido hacer una revisión solamente de forma. Lo que me perdí es lo de niños pequeños. ¿Por qué lo preguntan en particular para los niños pequeños? Tenho a impressão que é porque para os pequenos também tem a questão do ensinar a escrever. Claro. Mas sempre tem, né? Só que acho que para os pequenos as condições são outras, né? Sí, la pregunta que yo no contesté porque no llegué a hacer en la segunda parte de la conferencia es la pregunta que nos hicimos el año pasado, que es cuando se escribe para aprender historia, ¿se aprende a escribir? Nunca habíamos analizado los registros desde ese punto de vista, o sea, qué cosas del aprendizaje de la escritura se aprenden cuando uno está aprendiendo con un objetivo que no es aprender a escribir, sino que es aprender historia. Y nosotros reanalizamos los datos de las situaciones de escritura para respondernos esa pregunta y encontramos que sí se aprende a escribir porque ahí aparecen un montón de problemas que tienen que ver con la escritura, la organización del texto, la progresión temática, en fin, y que muchas veces comprometen a la forma también, porque la forma tiene que ver con el contenido en la escritura, no es que está por un lado la forma y por el otro lado el contenido. Sobre investigação didática. Vivenciar um processo de investigação didática é mais produtivo diante de uma sequência que consideramos bem elaborada ou diante de uma sequência sobre a qual já identificamos problemas? Y si ya identificamos los problemas, ¿para qué la vamos a investigar? A ver, nosotros entendemos, yo voy a aprovechar para decir algo que quiero decir, nosotros entendemos que la investigación didáctica tiene como propósito central comprender, no evaluar ni decir esto está bien, esto está mal, sino comprender cómo se dan las relaciones entre enseñanza y aprendizaje de ciertos contenidos.
esa distinción que estoy haciendo entre comprender y evaluar las prácticas es algo muy difícil para los docentes que participan de las investigaciones, porque en educación, desgraciadamente, está muy difundido lo de esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, muchas veces sin entender por qué o para qué el profesor actuó de tal o cual manera. Y siempre la primera vez que uno lee un registro de clase, y eso nos pasa a los investigadores también, uno tiene cierta contrariedad porque en la clase generalmente no ocurre exactamente lo mismo que uno había esperado que ocurriera, ¿sí? Por eso uno de los análisis que hacemos es el de la distancia entre lo que se previó y lo que efectivamente sucedió. Quería decir algo más que se me fue. No, ya sé lo que quería decir. Perdón, se me va, pero no por mucho tiempo. De todas maneras, la investigación didáctica tiene también una finalidad última, que es mejorar la enseñanza. La investigación nunca va a mejorar nada. Aportar conocimientos que contribuyan a que la enseñanza mejore. Y en ese sentido, lo que más nos interesa es indagar los mejores proyectos de enseñanza que podamos hacer, mejores en el sentido de más adecuados a la concepción didáctica, a la concepción epistemológica desde la que trabajamos. Lo de epistemológica tiene tanto que ver con la historia, en nuestro caso, como con la propia didáctica, o sea, con cómo entendemos las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, hacer una investigación sobre secuencias que ya tenemos elementos de peso para pensar que tienen serio problema, no tiene mayor sentido porque no nos aportaría mucho a la comprensión y menos a la posibilidad de contribuir al mejoramiento de la enseñanza. Como conciliar a demanda de currículo conteudista, a que grande parte das escolas estão submetidas, com o tempo didático necessário para intervenções didáticas dessa natureza? ¿Qué sé yo? Ustedes dirán. Esse problema é nosso, não da Délia. Sí, o sea, es una pregunta muy importante desde el punto de vista de la enseñanza, que no puedo contestar desde el punto de vista de la investigación, pero sí puedo contestar desde el punto de vista de la enseñanza. Yo creo que hay que jerarquizar. Miren, en primer lugar, yo no conozco ninguna clase en donde se respete de verdad el currículum que está establecido. Y en general eso es una gran suerte, ¿sí? Otras veces no. Pero lo que quiero decir es que la acumulación de contenidos, si va en contra de la profundidad de la comprensión, pues hay que controlarla, porque no estamos formando gente acumulando. Sin embargo, yo tengo mucho respeto por los contenidos y creo que es muy importante que los chicos se formen, que conozcan, que sepan. No solamente formas de proceder, porque hay posiciones, por ejemplo, en didáctica de la historia, según la cual lo que los chicos tienen que aprender es el método del historiador. Y entonces se le resta importancia a cuáles son los procesos históricos que se estudian. Bueno, nosotros no compartimos esa posición. Nosotros creemos que es importante que los chicos sepan cuestiones centrales, que conozcan procesos históricos que son fundamentales para el desarrollo de la humanidad, digamos. Bueno, isso. Acho que a última, então, né, teria algumas outras, mas eu selecionei uma, Sim. A última. Gostaria de saber se há relação entre as conclusões dos estudos de caso apresentados e a formação de professores, pensando em uma homologia de processo entre como aprendem os alunos e como aprendem os professores.
Es muy peligroso eso. A ver, ¿qué quiero decir? En la relación didáctica entre un profesor y unos alumnos, tiene que haber necesariamente asimetría en relación con el saber. O sea, para que uno pueda ponerse en posición de enseñar, uno tiene que saber más que los que están en posición de estudiantes acerca de eso que va a enseñar. A lo mejor los estudiantes saben más de otra cosa, pero en relación con eso tiene que saber más. Esto lo traigo a colación para explicar por qué a mí me parece muy peligroso poner a los profesores en el mismo lugar que los alumnos o establecer analogías exactas. Yo lo que sí creo es que los procesos de formación que uno emprende, que se emprenden siempre desde una cierta posición epistemológica que supone una manera de concebir a los sujetos como aprendices, como personas que están aprendiendo. Entonces, si uno concibe a los sujetos en general como productores de conocimiento, con mucha más razón los supone como productores de conocimiento cuando se trata de un proceso de formación. En ese sentido, pero yo no lo llamaría homología, yo diría que es la misma concepción epistemológica porque abarca a los sujetos independientemente de su edad. Si nosotros pensamos que los chicos son productores de conocimiento, por supuesto también pensamos que los adultos son productores de conocimiento. Es más, desde nuestra perspectiva didáctica es fundamental que los profesores se coloquen como productores de conocimiento, no como productores de conocimiento en cuanto a los saberes que enseñan, sino como productores de conocimiento didáctico, no en el sentido de la investigación, sino en el sentido de la intervención, de qué es lo que les pasa a ellos con sus alumnos. No sé si contesté la pregunta. Muitíssimo. Obrigada, Adélia. Obrigada a todo mundo que enviou perguntas. Desculpas que ficaram de fora, não teríamos tempo de colocar todas. Vamos fazer escolhas. Mas acho muito bonito pensar que não é ruim quando as perguntas não vêm. Acho que eu estou até me protegendo, porque quando eu faço uma palestra e não vem pergunta, eu fico achando que foi tão bom, que as pessoas estão refletindo. Mas tem algo que aconteceu aqui, que a gente recebeu muitas perguntas. E elas foram sendo produzidas por quem ouviu a primeira parte e foi fazendo algumas indagações sobre, que se aproximam mais ou menos da tarefa que a Kelly tem insistido, que é considerar a sala de aula como um lugar de estudo, pesquisa e investigação. E eu estou desde ontem pensando que o Novoa tem insistido nisso, que a gente não vai conseguir fazer mudanças na educação, estas que permitem que os professores atuem de forma consistente e crítica e que os alunos aprendam mais e melhor, e eu chamo isso de defesa da escola, se a gente não tiver os professores envolvidos nisso. Não há o que comprar, não há solução para resolver a questão da defesa da importância da escola a partir das soluções ou dos conceitos de inovação que nós temos todos os dias tido que segurar da invasão daquilo que a gente chama professores no centro do processo de pensar o que acontece na sala de aula. E o que uma direção pode fazer e não uma direção, né? A direção, a coordenação, a orientação, é criar as condições para que isso aconteça.
Hoje à tarde a gente perguntou algumas vezes, mas como mobilizar essas perguntas? Como fazer com que os professores tenham dúvidas? Esse é um convite que está posto, mas que precisa ter algumas garantias, que é o espaço, né, que é o lugar e que são as redes fortalecidas para a gente poder dizer para os professores que aqui estão que a gente valoriza demais o que vocês fazem, e porque a gente valoriza demais o que vocês fazem, a gente acredita profundamente que as mudanças partem daquilo que envolve a presença de vocês no centro destas questões, e a gente precisa criar as condições para que essas redes aconteçam. Então, queria agradecer muito, porque estas perguntas foram perguntas de professores que estão aqui, e aí tem uma beleza nisso. Deve. Quiero leerles algo que tiene que ver con lo de la autoría, por lo que había una pregunta que no podía contestar, porque no pude darles la segunda parte de mi conferencia. Ya tengo que aprender que tengo que preparar una, no dos. Bueno, hay un didacta de la historia que se llama Didier Cariou, es francés, que le da, es el único que hemos encontrado que le da una importancia crucial a la escritura y trabaja sobre escritura, así como nosotros, bastante obsesivamente. Y él dice, lo cito, si el alumno interpreta la situación de escritura como una tarea de verificación sin contenido intelectual, entiende que debe mostrar al docente que aprendió lo que se le ha enseñado. Se limita entonces a enunciar algunas frases que le parecen suficientes para cumplir una obligación escolar sin involucrarse personalmente. En cambio, si el alumno interpreta la situación de escritura escolar como una ocasión para reflexionar y profundizar el saber, asume una postura de sujeto escritor, de sujeto capaz de argumentar y de producir un escrito de elaboración. Entonces se autoriza, autorizar tiene que ver con autor, ¿sí? Se autoriza a retomar ejemplos ricos y numerosos para justificar su propósito, movilizando, transformando y orquestando diferentes fuentes de información. La palabra del docente, el estudio de documentos abordados en clase, las discusiones que tuvieron, etc. Nada, era para contestar un poquito más sobre la autoría y hacer el contraste con lo que suele suceder en la escuela, que es que la escritura es una tarea para ser evaluada. Y entonces su único propósito es mostrarle al profesor que uno aprendió eso que él quiere, que él trató de enseñar. Uma professora que insiste em continuar a aula e avisar que ela não fez a segunda parte da conferência. Bom, e para isso eu queria, então, convidar os professores, não os professores do Colégio Santa Cruz unicamente, a lutar por essa centralidade na sala de aula, pela sala de aula, e formar rede, que não são imediatas e nem fáceis, em função de tudo aquilo que as instituições vão criando como condição ou como impedimento para que isso aconteça. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria, antes de dar boa noite para todos. Um outro é que a companhia faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Faz toda, eu preciso dizer, faz muita diferença. E aí eu ouvi uma aula como essa da Adélia, ao lado dos diretores, foi tão bom hoje à tarde, a gente teve um tempo com todos os diretores da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, médio e cursos noturnos, fazendo essa aula junta com parte da equipe e com os nossos colegas do SEDAC e do ACAIA, também faz toda a diferença. Então, depois de agradecer muito vocês e convidá-los para formar essas redes de defesa da escola, a partir da centralidade da sala de aula,
como um lugar de estudo e investigação, agradecer muito o cuidado da Adélia com a escola, com a preparação. Fez duas intervenções que corrigiram conceitos, e eu pensei, nada como andar bem acompanhado. Eu falei um negócio, ela, pai, eu falei, está me corrigindo. Está me ensinando, é o melhor jeito de dizer, e está muito autorizada a isso, há mais de 20 anos. Eu fico muito emocionada com essa possibilidade tão rica dessa noite, e isso se deve a tudo aquilo que você tem produzido como legado e importância. Adélia, muito obrigada.